Vamos a trabajar un poco con la inserción del texto en una publicación. Vamos a crear un documento en blanco y dentro de este documento, si ustedes observan, cuando yo doy un clic en la página para empezar a trabajar, por ejemplo, voy a trabajar un cartel, no puedo insertar ningún texto. Para insertar texto dentro de una publicación, me tengo que ir a la opción de insertar y aquí está dibujar cuadro de texto. Este elemento nos permite insertar en cualquier parte del documento un cuadro que va a albergar el texto de nuestro documento. Le doy clic y entonces puedo hacer el trazo dando un clic y sin soltarlo para trazar mi cuadro de texto. Entonces, si yo voy a hacer un cartel, voy a escribir, por ejemplo, convocatoria. Si ustedes observan en la parte superior, cuando inserté el cuadro de texto, se habilitó la herramienta de dibujo y las herramientas propias del cuadro de texto. Vamos a dar clic en las herramientas del cuadro de texto y observen que del lado izquierdo se encuentra la ficha de fuente. Esta ficha me permite establecer el tipo de letra y el tamaño, pero tengo que seleccionar el texto dentro del cuadro y por ejemplo, si yo quiero colocar el tamaño de la fuente más grande para que se vea, le doy clic aquí en el tamaño y ya me amplió el tamaño de la fuente. Si quiero cambiar de tipo de fuente, le doy clic aquí y puedo colocar algún otro tipo de fuente más estilizado, por ejemplo esta. Los botones que están al lado me permite aumentar el tamaño de la fuente o bien disminuirlo. En la parte inferior tenemos las negritas, si quiero resaltar un poco más la fuente, cursiva, subrayado. Por ejemplo, si ya no quiero que sea subrayado, le doy otro clic, si no quiero que sea cursivo, le doy otro clic y ahí lo tengo. El cuadro de texto, observen que cuando yo coloco el puntero del mouse en el borde de el puntero cambia de esta forma. Puedo dar un clic y sin soltarlo, arrastrarlo hacia el lugar de mi publicación donde quiero que aparezca este texto. Ahora bien, estábamos en las herramientas del cuadro de texto. Las opciones del subíndice y superíndice, por ejemplo, voy a seleccionar esta letra y voy a ponerlo como subíndice. ¿Qué quiere decir? Que lo coloca más pequeño y debajo de la letra. De las letras, si yo selecciono esta con un clic y le doy superíndice, observen que lo alinea en la parte superior del resto de las letras. El botón que está al lado nos permite establecer el espacio entre los caracteres. Yo puedo hacer que el espacio sea separado, observen, o muy separado. Aquí lo tengo. Voy a volver a jalar mi cuadro de texto. En la siguiente ficha me permite alinear de manera horizontal y vertical el texto dentro del cuadro de texto. Entonces, si yo quiero que se alinee al centro, tanto vertical como horizontalmente, voy a darle clic aquí y observen cómo el texto se alinea al centro, tanto horizontal como verticalmente. Para reducir el tamaño del cuadro de texto, me puedo ubicar en alguno de los extremos. El puntero del mouse toma esta forma, doy un clic y lo puedo hacer más pequeño. Doy un clic aquí al centro y puedo reducir el tamaño de mi cuadro de texto de acuerdo al contenido. Ahora bien, si yo quiero insertar otro cuadro de texto que tenga la información de la convocatoria, puedo ir al menú insertar o, si se dan cuenta, desde la opción inicio está dibujar cuadro de texto. Esta es una herramienta que se utiliza mucho, por eso está no únicamente en el menú insertar, sino está en la opción de inicio. Le voy a dar clic y voy a colocar aquí mi cuadro de texto un poco más grande porque va a hablar de las bases de mi convocatoria. Déjenme buscar un documento de Word
para llevarme como las bases de la convocatoria va a ser este. Le estoy dando control C y lo que voy a hacer es que en Publisher le voy a pegar el texto. Aquí le doy en la opción de pegar, aquí está, le di botón derecho del menú emergente pegar o control B. Entonces ahí yo ya tengo las bases de mi convocatoria. Voy a hacer un poquito más grande el texto, lo selecciono y puedo hacer más grande el texto. Ahí está más grande. Observen que cuando el texto ya no cabe dentro de este cuadro, aparece este marcador que indica que se está desbordando el contenido del cuadro de texto. Voy a disminuirlo un poco para que no pase y aquí ya lo tengo. El siguiente botón es que nosotros podemos dividir un cuadro de texto en columnas. Le doy clic aquí y si quiero que las bases de la convocatoria queden en 2 columnas, le doy aquí en 2 columnas y ya me dividió. ¿Puedo dividirlo en 3 columnas? Sí, también podemos dividir el cuadro de texto en 3 columnas. Me voy a quedar con 2 y observen que tenemos la opción de más. Esta opción de más me permite establecer el número de columnas, si quiero 5 o si quiero 4, y el espacio que va a guardar entre cada una de las columnas. Voy a incrementar un poquito el espacio y observen cómo ya me dejó más espacio aquí. Ahora bien, del lado izquierdo existe la ficha que se llama texto. Yo puedo cambiar la dirección del texto cuando yo tengo seleccionado mi cuadro. Cuando yo estoy adentro lo puedo hacer. Voy a seleccionar solo esta parte, este párrafo, y le voy a dar dirección del texto. Observen que me cambia todo, no nada más está aplicando el cambio al párrafo que yo seleccioné. Si yo le digo guiones, observen que aquí dice fuente, determina el aspecto del texto y aquí me está colocando un guión. Si yo lo selecciono y me voy a donde dice guiones, me dice dividir automáticamente este artículo, no puedo quitarlo y le doy a aceptar y entonces lo que hace es que ya no me está dividiendo las palabras que no alcanzan en un renglón, es decir, quité los guiones. Entonces ya describimos la opción de dirección de texto y de guiones que se va a aplicar a todo el contenido del cuadro de texto. Si yo selecciono este párrafo, sí puedo establecer que este sea en negritas, observen, y puedo establecer que este párrafo sea en cursiva, es decir, esta ficha me permite configurar cierta parte del contenido del cuadro de texto. Puede ser que esta letra sea de otro color, sí, la puedo poner de color rojo, por ejemplo, y observen que el resto del texto del cuadro no sufre cambios. Ahora, cuando el texto se desborda, que aquí me lo está indicando, yo puedo dar un clic aquí y observen cómo el puntero del mouse cambia. Está cambiando para que yo le dé clic en cualquier otra área del documento. Ahorita solo estamos trabajando con una página. ¿Para qué? Para que el contenido del cuadro de texto que tengo aquí arriba se pase acá. Ahora, si ustedes observan, cuando yo selecciono el cuadro de texto, el primer cuadro de texto, alrededor de él se colocó esta flechita, que cuando yo le dé clic se va a ir al siguiente cuadro de texto. Es decir, estos dos cuadros de texto están vinculados uno con otro. Si yo quisiera romper ese vínculo, le daría aquí en donde dice salto para que rompa el vínculo que existía entre el cuadro de texto de la parte de abajo y el de arriba. ¿Okay? Este obviamente se quedó sin texto. Ahora bien, vamos a seguir con las opciones de la herramienta de cuadro de texto. Cuando yo le doy clic en estilos de WordArt, por ejemplo, voy a seleccionar esta, que es el título, y puedo darle un clic aquí. Observen cómo el contenido del cuadro de texto quedó más estilizado. Entonces yo puedo, por ejemplo, dar clic en el botón de más, y seleccionar algún estilo de WordArt que le quede a su publicación, o bien puedo hacer esta configuración de manera manual.
¿Cómo lo hago? Con un relleno. Aquí voy a establecer que el relleno sea de color morado. Ajá, que el contorno también sea de color morado y que tenga un efecto de reflexión, es decir, que se proyecte hacia abajo. Y aquí ya configuré yo el título de mi convocatoria con mi color de relleno, con mi contorno y con los efectos. Ahora bien, tenemos lo que es la letra capital. Yo puedo establecer que esta sea la letra capital, es decir, que esté un poco más grande y que abarque un determinado número de renglones. Aquí tengo una, aquí tengo otra, 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 otra. Aquí hay una serie de estilos de letra capital. Si ninguno de estos me agrada, puedo ir a donde dice letra capital personalizada y observen que yo puedo decir que sea una letra capital baja, alta o que abarque determinadas líneas y cuál es el tamaño de la línea. Puedo usar este tipo de letra que ahorita es Calibri y está negrita, o puedo quitarle el negrita y puedo ponerle normal y observen cómo me va a quedar. Ahí yo puse una letra capital. En la parte de la configuración de la letra capital también puedo decir que abarque una letra nada más del inicio del párrafo o que abarque dos letras. Cuando yo le doy dos letras, aquí ya no me la cambió porque no detectó la letra y un espacio. Aquí ya me puso las dos letras como letra capital. Ahora bien, en la parte del formato, en la herramienta de dibujo, esta propiedad se está refiriendo al cuadro de texto, ya no al tipo de letra. Entonces, aquí yo puedo decir que mi cuadro de texto tenga una forma. Aquí puedo decir que tenga una forma de nube, mi cuadro de texto. Cuando yo le doy clic, no se aprecia. Déjenme ver qué forma puede ser visible. Por ejemplo, es que estoy dentro del texto. Tengo que tener seleccionado el cuadro de texto. Entonces puedo poner que sea una estrella. No se aprecia porque es demasiado grande. Lo puedo poner en forma de estrella, sí, pero déjenme ponerle un contorno porque por eso no se ve. Le doy clic aquí y entonces ahora sí todo el contenido del cuadro de texto lo enmarca en una estrella. Ajá. ¿Puedo ponerle un relleno a mi estrella? Sí, sí puedo ponerle un relleno. Puedo rellenarlo de color amarillo o puedo ponerle un efecto, sí, una sombra iluminada y ahí me pone mi cuadro de texto, casi no se ve. Vamos a ver, vamos a poner una reflexión para que se aprecie más y ahí está reflejándose mi cuadro de texto. ¿Qué más puedo configurar de mi cuadro de texto? Evidentemente el relleno, el contorno y los efectos. Cuando yo le doy clic en relleno, puedo seleccionar de cualquiera de estos colores, pero también puedo dar clic en más colores de relleno y seleccionar algún otro color, o bien irme a los colores Pantone. Aquí está. Puedo escoger entre una gama de colores y darle a aceptar. O bien puedo escoger una textura como relleno de mi forma, o puedo escoger alguna trama. Aquí puedo escoger esta trama. Vean cómo se rellena de líneas. O puedo escoger una imagen. Aquí no me deja porque no tengo ahorita internet, pero puedo insertar alguna imagen. ¿Qué otra cosa? Puedo tomar un color de muestra, pero este va a ser únicamente de mi área de trabajo, por ejemplo este, y aquí ya se colocó el color de relleno. O puedo escoger un degradado, por ejemplo puedo escoger este no se cambió. Puedo escoger un degradado, por ejemplo este. Ahí está el degradado y es el degradado con respecto al color que tenía seleccionado. Entonces el dibujo, que es el cuadro de texto, va a tener un relleno y este relleno puede ser de un color sólido
Puede ser un degradado, una textura, una trama o una imagen. Podemos también establecer el contorno de la forma. El contorno de la forma va a tener un grosor, puedo hacer un poco más grueso el contorno de la forma. Va a tener un estilo de línea continuo o puede ser discontinuo o punto cuadrado, ¿ok? Y puede también tener el relleno de la línea alguna trama, que en este caso no tiene sentido porque no se observaría. Con respecto al cuadro de texto, pues podemos configurar todo lo referente a la fuente, su alineación y crear ligaduras entre uno y otro cuadro de texto. También podemos establecer el color de relleno de la letra, el contorno, los efectos y la letra capital. Esto es cuando nosotros trabajamos con cuadros de texto dentro de una publicación.